Hola, vamos a hablar hoy de aspectos importantes alrededor de COVID-19 que tienen que ver con la clínica, con el comportamiento de la gente, con las pruebas de laboratorio. Y para eso estoy platicando con la doctora Armel Pérez Cortés. Ella es una querida infectóloga que conocí en Ciudad de México. Ella hizo su especialidad, su subespecialidad de medicina interna e infectología en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en México, donde la conocí. Yo trabajaba entonces ahí. Después se fue a Canadá a hacer un fellow de trasplantes, de infecciones en trasplantes y pacientes inmunosuprimidos, y ahora trabaja como attending en el Hospital General de Toronto. Así es, ¿verdad, Armel? Así es. Perfecto. A ver, primero, en México la situación está ahorita intensa con la pandemia. Se están reportando cifras muy altas de enfermos y de decesos. Y cae en un momento muy malo porque la gente de repente siente que ya debiéramos estar de salida. Cuando yo creo que vamos, hablando en términos futbolísticos, por ahí del minuto 40 o 45. Pero, ¿cómo está ahorita la situación en Canadá? Pues también hay una transmisión alta. En realidad, la semana pasada tuvieron que cerrar varias provincias, incluyendo Ontario, que es en donde estoy. Aquí estamos viendo la infección predominantemente en dos grupos. Uno es en pacientes jóvenes, menores de 40 años, que realmente no han requerido hospitalización, por lo que los servicios de salud realmente no están saturados por esa razón. Pero también hay otro grupo que son las personas que viven en asilos y en casas de cuidados de largo plazo, que son mayores de 65 años, en los que hay muchos brotes. Entonces, sí, la situación también es bastante incierta. Aquí estamos en un lockdown desde hace una semana y pues esperemos que las cifras dejen de subir porque han seguido subiendo prácticamente diario. A ver, ¿ocurre allá o te ocurre como ocurre aquí en México? Yo, por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, donde vivo, cuando un paciente tiene fiebre y tos, pues ya la verdad yo ni le pido hacer, ya no le pido la prueba, tiene fiebre, tiene tos, dolor de garganta, digo, pues tienes COVID. O sea, a veces Ujú. un poco la prueba es de un poco de compromiso, no sé, están en una situación semejante ya, de que prácticamente todos los que tienen síntomas tienen COVID. Sí, misma, asumimos que tienen COVID si tienen síntomas, incluso no respiratorios, incluso diarrea, cefaleas intensas. Aquí se han hecho muchas pruebas, entonces el umbral para tomar pruebas es muy bajo y sí, se asume que todos tienen COVID. Ujú. Mm. Oye, hablando de las pruebas, como dices, allá se han hecho muchas pruebas, acá en México se han hecho menos por las dificultades de la PCR. Eh, Vale la pena que recordemos qué tan buena es la PCR. A ver, porque la gente habla mucho de eso y dice, a ver, me voy a hacer una PCR porque como que empecé con algún dolor de garganta, no tienen fiebre y van y se lo buscan en los laboratorios, se hacen pruebas de PCR. ¿Qué tan seguras son las pruebas de PCR para confirmar que la tienes o descartar que no lo tengas? Pues yo creo que hay que recordar que hasta el momento no tenemos una prueba perfecta para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Se han visto diferentes factores asociados a que la prueba funcione o no. Cuando nos referimos a PCR es el hisopado que te toman en la nariz en los laboratorios y se ha visto que el que sea positivo o sea negativo depende de muchas cosas. El primero es que conforme avanza la enfermedad, hay evidencia en algunos estudios en que conforme desarrollas los síntomas y los síntomas o la enfermedad es más severa, hay más probabilidad de que esta prueba sea positiva, ¿no? En otras instancias, en pacientes que no tienen síntomas o que simplemente tuvieron contacto con alguien, pues el rendimiento de la prueba es menor. Pero de forma global, a pesar de que hay muchos kits para hacer esta PCR, hay muchos sistemas para hacerlo todavía, de forma global los falsos negativos son alrededor del 20%, 20 y 30%. Es decir, que realmente sí tengas la enfermedad y el 20% va a decir que no la tienes por la Ujú. prueba. Entonces, no es una prueba perfecta. Es lo que se llama la sensibilidad, ¿no? Que la sensibilidad es de Exacto. alrededor del 70%, no es una prueba de sensibilidad del 100%. Ahora aquí en México se empiezan a hacer, sobre todo masivamente en Ciudad de México, lo metió el gobierno, la prueba rápida de antígeno, pero la gente sigue pensando que en prueba rápida un poco como la prueba de sangre. Sin embargo, esta prueba de antígeno que se usa también en secreciones en un hisopo de la nariz, te lo Ujú. entregan también muy rápido. ¿Qué tan comúnmente la hacen en Canadá también esta prueba de antígeno? Que es una prueba rápida, pero del virus, no de anticuerpos.
Pues la tenemos estandarizada, compitiendo con la PCR también, y salió casi parecida a la PCR que se hace en la mayoría de los kits, pero no es igual, tiene un rendimiento ligeramente menor, pero es una prueba muy buena. También hay que fijarnos en que hay diferentes kits también para hacer pruebas rápidas. El que se introdujo y se aprobó aquí por Health Canada es el kit de Abbott, que sí tiene un rendimiento bastante bueno y pues la verdad es que lo estamos empezando a utilizar, no es el uso generalizado todavía, yo creo que se va a utilizar sobre todo en los protocolos para entrada y salida del país, para quién se tiene que aislar, para los contactos, a esos es a los que se le está dando prioridad. Canadá ya compró alrededor de 8 millones de pruebas de antígeno rápida y sí es probable que empecemos a ganar experiencia pues en los siguientes meses. 8 millones. ¿Qué población tiene Canadá? ¿Cuántos millones son? 30 30. Así que en México tendríamos que comprar unos 30 millones para para hacer arrancar. algo semejante. Aquí empezamos a hacer ya también en México, en las clínicas, la prueba de antígeno. Y también mi idea es de que funciona bastante bien, siempre y cuando el paciente tenga síntomas, ¿verdad? Si Exactamente, no hay así síntomas, en es. general la prueba no funciona, ¿verdad? No es como la Exactamente. PCR, que te detecta antes de que tengas síntomas y después de que se te quitaron los síntomas, ¿no? Esta prueba también tiene sus grandes ventajas porque, digamos que si te sale positiva es porque eres infectante de alguna manera, ¿no? Y, Exacto. y por ejemplo, si ya tuviste una PCR positiva, una prueba PCR subsecuente no quiere decir que sigas siendo infectante, porque aquí hay todavía la costumbre en algunos lugares de la gente para que pueda volver a su trabajo, le piden una prueba de PCR para ver que ya la PCR sea negativa y que pueda volver a trabajar. ¿Ustedes qué hacen allá en Canadá? Pues al principio en marzo eso se hacía, ¿no? Un poco porque no se había perfilado todavía la infección bien. Ahorita yo creo que la evidencia es sólida. La semana pasada salió un estudio en el que se veía que todos los estudios que han estudiado y tratado de contestar esa pregunta, los individuos que tienen COVID después de 9 días en general ya no contagian, ¿no? Por Ujú. supuesto hay poblaciones que lo pueden llegar a hacer, como los trasplantados, pero globalmente pues la posibilidad de contagio es menor. Entonces aquí no se repite la prueba nunca. Aquí la salud es controlada por el gobierno, entonces no es de que puedas hacerte la prueba si tú quieres o no, alguien la tiene que autorizar. Entonces no se la hacemos absolutamente a nadie que tuvo COVID después de 10 días y de no estar asintomático, estar febril, puede regresar a trabajar. Bueno, si ustedes sufren con... Bueno, Canadá tiene la fama de tener de los mejores sistemas de salud pública del mundo, ¿verdad? ¿También es tu idea esa de que es de los mejores del mundo? ¿O Sí, nada más es algo también es mi que... idea. Porque es una aspiración aquí en México, ¿eh? Han dicho, no, vamos a tener un sistema como el de Canadá. Pues qué padre. Yo cuando estuve en Canadá también hice allá parte de mi entrenamiento. Recuerdo que tenía una especie de tarjeta, ¿no? Y tú escoges tu médico. Así es, así Entonces, es. tú escoges tu médico, vas y le pagas con la tarjeta y entonces el gobierno le paga al médico, ¿no? Tú haces un Exacto. copago, ¿no? Pagas un poquito tú, ¿no? No, aquí lo que ocurre es que los impuestos son muy altos. Ujú. Irónicamente, comparándolo con los impuestos de México, no son tan diferentes, ¿eh? Pero son altos. Mm. Y realmente sí la gran parte de la población paga impuestos, o sea, no hay mucho trabajo informal. Entonces, al todo mundo contribuir, pues el sistema de salud está reforzado. Se llama OHIP, pero cada provincia tiene su propio sistema y sí, es una tarjeta en la que viene tu número en el que te la dan al momento en el que tú estás trabajando y pagando impuestos y básicamente pues todo es gratuito, ¿no? Hay algunos estudios que de repente tienes que pagar parcialmente, algunos tratamientos, pero básicamente todo está cubierto. Y tú Ujú. escoges tu médico, esa es la gran ventaja, ¿verdad? Oye, a Y ver, muchas veces puedes escoger, no siempre. creo que uno de los principales problemas con las pruebas, acá en México, por ejemplo, por lo menos la gente que tiene dinero, se hace una prueba, dice, es que yo me voy a ir a hacer una prueba porque ahora vienen las fiestas, vienen las reuniones, las posadas, y si yo es que yo si me hago una prueba, pues entonces, y sale negativo, ya quiere decir que ya me puedo ir de fiesta o ya me puedo ir a hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? Ujú. Mi primera impresión es de que no, pero me gustaría conocer tu opinión a ese respecto, porque aquí es algo muy común, ¿eh?
Pues sí, yo creo que la diferencia es que aquí las reuniones están fuera de cuestión porque te multan si encuentran a alguien que vive que está en una casa en la que no está registrada que vive. Entonces, sí es un control mucho más estricto en ese sentido. Segundo es que Canadá realmente sí logró aplanar la curva. Hubo un punto en la pandemia en la que tuvimos 20 casos al día en una población de 4 millones de habitantes en la provincia. Entonces, sí realmente conocimos esa sensación de dejar de vivir con COVID, la verdad. Y también vimos cómo las reuniones, el reabrir los bares, los antros, los clubes nocturnos y sobre todo muchas actividades sociales, el que volviera a haber reuniones, el que volviera a ver bodas y el no saber renunciar nos puso en este momento y brincamos de tener 20 al día a tener 20,000 o 2,000 casos, ¿no? Ahorita estamos teniendo en esta provincia 2,000 casos. Entonces fue un brinco impresionante que tuvimos realmente por esto. Y Por perdón, esta razón, fue en buena medida por los jóvenes, ¿no? Más que por los viejos. Fueron los jóvenes los que empezaron a salir, que se sí, fastidiaron de la totalmente. pandemia, empezaron a enfiestarse, a irse al boliche, Sí, al cine. Pasó lo mismo allá. pasó lo mismo, pero también hay jóvenes que se cuidan mucho, ¿no? También hay jóvenes que son muy, muy prudentes y que sí llevan trabajando desde marzo en su domicilio. O sea, yo creo que sin querer generalizar, pero sí, sin duda, aquí lo que hizo muchísimo daño fue el abrir bares, restaurantes, clubes nocturnos y mucha reunión de grupos grandes de personas. Y por esa razón, pues yo creo que para nosotros quedó muy claro el pasar de estar en un mundo sin COVID y poder reactivar realmente toda la actividad económica y social, el volver otra vez a cerrar todo por nuestras decisiones imprudentes, pues sí fue algo muy fuerte. Por esa razón, yo creo que el punto número uno es que tenemos que tratar la pandemia con mucha humildad, ¿no? Reconocer que nos falta mucho por conocer, que nos falta mucho de saber cómo evitar que esto vuelva a pasar, ¿no? Y sí tenemos que renunciar un poco a la vida que conocemos de tantas reuniones sociales. Entonces, ahora que viene, en el caso de aquí, acaba de ser Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, se han hecho campañas importantes para que la gente no se reúna, para que renunciemos a reunirnos este año, para podernos curar entre todos de esta terrible pandemia. Y yo creo que esa sería un poco la invitación en México igual. Ahora yo recibo los mismos mensajes de gente que me conoce en México, de me voy a hacer una PCR y si sale negativa ya puedo ir a ver a mi mamá, ¿no? Ujú. Eh, y pues la verdad es que el utilizar las pruebas de PCR para tomar decisiones acerca de si viajas, si te movilizas o si te reúnes con personas es algo que no está estudiado. No hay ninguna evidencia científica que nos diga que sea seguro hacer eso, ¿no? Bueno, pues de hecho, en la Casa Blanca estaban haciendo pruebas prácticamente a todos los días a los asistentes. Así hicieron reuniones y no se dieron cuenta. Y cuando menos lo pensaron, tenían la Casa Blanca Sí, convertida en un foco de superdiseminación. Ahí estaban así haciendo es. pruebas. Aquí en México pasó algo semejante también en el Senado, ¿eh? En el Senado estaban haciendo pruebas Ujú. y sin embargo se empezaron a enfermar los senadores. Entonces, no, yo creo que tienes toda la razón. O sea, esa de ninguna manera es una garantía, ¿no? Y si puedes evitarlo, pues lo mejor es hacerlo para que Así estés es. en un riesgo que es completamente innecesario, ¿no? Yo aquí lo que estoy haciendo ahora, puesto que los hospitales privados, sobre todo, que es donde yo trabajo más, ya se saturaron. Ahora yo tengo a la gente con un oxímetro prácticamente a todos y les digo, a Ujú. ver, tú te quedas en tu casa, ya tienes un diagnóstico, ya tienes fiebre, tienes tos, ya te dice el diagnóstico, te quedas en tu casa mientras el oxímetro esté marcando más de 92, ahí te me quedas con un analgésico y se acabó. ¿Acaso vitamina D? Y yo ya no los interno tempranamente en los hospitales y que les empieza a bajar un poquito el oxígeno, yo los mantengo en su casa con un tanque de oxígeno. Luego de repente se acaba ya también el oxígeno, ¿eh? Pero ¿cuál es la situación al respecto de la saturación de los hospitales en Canadá? O todavía no llegan a un punto de saturación? ¿Cómo están ustedes ahorita? No hemos llegado globalmente a un punto de saturación por muchas razones. En marzo, obviamente, cuando empezamos fue un caos. Sí hubo un punto en el que no estábamos listos para eso. Llegó un mes antes la pandemia a Canadá, entonces que a México. Entonces, Ah, definitivamente
se tuvieron que tomar decisiones difíciles muy rápido, pero en este momento realmente lo que se ha hecho es robustecer mucho el manejo de estos pacientes ambulatoriamente. Lo que hacemos entre los infectólogos, y se ha entrenado a algunos médicos e incluso enfermeras, es a tener realmente sí una base de datos importante de los pacientes que tenemos activos. Entonces, lo que se hace es, se identifica el caso índice, o sea, el primer contagiado en la casa. Se trata de hisopar a las personas dentro de las casas. Muchas veces no es así, depende un poco en dónde están. No, obviamente no todo el mundo vive en la ciudad de Toronto. Como saben, Canadá es un país enorme, rural, ¿no? En mayoría rural, y la medicina también está centralizada. Entonces, definitivamente no se le puede hacer tampoco estudio de caso a todos, pero se les mantiene aislados. Y entonces lo que tenemos es una línea que nos dividimos entre los diferentes médicos, estando hablando a los pacientes, preguntándole por los síntomas. Y si tenemos pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, que sabemos que tiene ya de base un pulmón que podría pedalearle un poco con COVID, les estamos llamando más frecuentemente, se les facilita el saturómetro, pero muchos de estos pacientes por sus enfermedades ya lo tenían o lo tienen o se les trata de dar. Y si no lo escuchamos bien por teléfono, se manda a alguien a su domicilio. Entonces, sí, la verdad es que lo que ha funcionado en este segundo ola de casos es que se ha robustecido mucho el seguimiento de los pacientes ambulatorios, entonces no es necesario hospitalizarlos. Y por otro lado, en las casas de cuidados crónicos o los asilos que hubo, fue una cosa terrible lo que pasó aquí. Hubo asilos que tuvieron hasta 80% de mortalidad, o sea, de los residentes enteros. Entonces, desde entonces, lo que se hizo fue evitar el ingreso de personas a los asilos, y eso sigue muy restringido, obviamente con un impacto, pues, psicológico para los habitantes también de estas casas de cuidados crónicos. Pero lo que se hace es que en estos meses se pusieron plantas de oxígeno y hay un rol, y piden voluntarios de médicos para que vayan a las áreas de asilos y a las casas de cuidados crónicos, que en general son pacientes ya muy añosos, y de esa manera no tienen que ingresar al hospital. Ujú. Entonces, entre la estrategia de llevar a los médicos a los asilos, ¿no? y de seguir muy bien en su casa a los que tenemos activos, pues no ha habido una Yo ocupación creo que se hospitalaria en podría esta decir segunda que, vuelta. yo sí creo que se podría decir que si tú como enfermo o como potencial enfermo, que somos todos, estás preparado con un oxímetro y cuando empieces con fiebre, tos, dolor de garganta, empiezas a checarte tu oximetría y te está marcando arriba de, arriba de 92, 93, pues en general puedes estar tranquilo, tranquila, de que no te vas a complicar de un momento a otro, ¿no? Y de que en ese momento no necesitas todo un cóctel de medicamentos. Porque Absolutamente. aquí en México está pasando esto, mira, ahorita aquí es lo que siempre le insisto a la gente, tengan su oxímetro. Eh, Es la aquí mejor inversión que pueden hacer. y ya valen relativamente económicos, porque aquí lo que está pasando es que van a consulta, les dan ivermectina, acitromicina, inyecciones de ceftriaxona, algunos dan colchicina, un anticoagulante y dexametasona con gente que estaba saturando 95%, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que en ese caso, no sé si estés de acuerdo, lo que se tendría que haber hecho, a ver, tómese un analgésico, esté usted checándose con el oxímetro y avise si baja de 92, y si no, quédese en su casa, no pasa nada. ¿O cómo la ves? Sí, así es. Así es, cuando empezó toda esta locura de dar medicamentos de urgencia, ¿no? Pues con este argumento de esto es una pandemia, esto urge, aquí también se empezó a dar hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, todo lo que se estaba utilizando en el primer semestre del 2020, ¿no? Aquí ya tenemos un órgano regulatorio que se llama CPSO, que maneja todas las licencias médicas, y nos mandaron un mail de quien recete ivermectina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, se va a cancelar su licencia médica, Oye, porque no eso, hay evidencia para hacerlo. Entonces, pues la verdad es que recibimos ese mail, fue algo escandaloso, estuvo en las noticias, porque además lo hicieron en un momento en el que no había evidencia tan sólida, ni de que funcionaba ni de que no funcionaba, pero como sí pusieron algunos estudios clínicos, decían, pues enrolen a sus pacientes, ¿no? O sea, enrólenlos en los trials.
Entonces, el uso de estos medicamentos, al menos aquí, pues tuvo una duración muy corta, porque aquí tenemos prohibido. Si tú vas a una farmacia con la receta de ivermectina, van a leer tu licencia médica y se va a revisar por qué le estás dando. No la puedes dar así. Entonces, mucha gente, por ejemplo, en México, cuando he dado estas pláticas, me dicen, es que tengo pacientes que mejoraron con ivermectina y que mejoraron con dióxido de cloro y todo esto. Y les digo, bueno, yo les puedo decir que yo nunca he dado ivermectina a ni un paciente y también he visto a muchos pacientes que les va bien. Entonces, por lo menos aquí, eso no se puede dar, nunca se ha dado y está prohibido darlo. Fíjate que aquí lo que está pasando es que la gente cae en un sentimiento de seguridad de que está tomando ya medicina. Entonces está inyectándose ceftriaxona, está tomando la ivermectina, la citromicina, ya la dexametasona antes de tiempo. De hecho, la dexametasona antes de tiempo hace más mal que bien, ¿verdad? Porque puede incrementar la reproducción del virus. Y entonces, cuando empiezan ya de veras a necesitar el oxígeno, que es por ahí de 5 días después, no se dan cuenta porque además ahí viene lo que llama la hipoxemia feliz y no les han dicho que se chequen el oxímetro. El oxígeno con el oxímetro. Se avientan en su casa 3, 4, 5 días. Cuando llegan al hospital al quinto día, ya debiendo 5 días de oxígeno, ya van coagulados lo que me digas y ya la verdad no hay manera de sacarlos vivos, ¿no? Yo creo que eso sí sigue ocurriendo en México porque no tenemos esa regulación que tú dices. Aquí puedes dar lo que tú quieras, nadie te cuestiona y se pierde mucho el tiempo. En México yo creo que eso está haciendo que se pierda mucho tiempo. Yo creo que no nomás en México, según veo en Latinoamérica está ocurriendo lo mismo. Yo creo que un buen consejo para la gente es, ok, si te recetan algo, no sé, confíale a tu médico, pero cómprate un oxímetro y avisa de inmediato si te baja de 92. Yo aquí lo Sí, que por digo supuesto. siempre es un analgésico y tu oxímetro, ¿verdad? Yo creo que sí, también no conformarnos con la realidad, ¿no? No conformarnos y acostumbrarnos a ver esas cifras escandalosas del virus. La transmisión sí se puede controlar. Cuando nosotros empezamos a reabrir, vemos otra vez cómo se disparan las cifras, pero la verdad es que hay países que sí lo han logrado controlar con todas estas medidas, mantener la distancia, el lavado de manos que casi ya no mencionamos, ¿no? Cada menos la gente habla de lavarse las manos, el uso del cubrebocas, todas esas cosas funcionan. Les puedo decir con toda honestidad que nosotros sí logramos bajar las cifras en un momento en el que sí dejamos de ver el COVID circulando de esa manera. Entonces, no resignarte a todos nos va a dar, ¿no? Es que tarde o temprano a todos Claro. nos tiene que dar. Es que mejor pues hago reuniones y paso Navidad con mi familia porque de todas maneras todos nos vamos a acabar enfermando. Yo creo que es no conformarse, saber que este momento difícil va a pasar, las cosas sí se van a controlar. Hay muchas cosas buenas que vienen en camino, cada día sabemos predecir más quién se va a poner grave, cada día salen más vacunas, hay mucha gente muy brillante alrededor del mundo trabajando en esto y sí tratar de mantener esta visión positiva de que la situación sí va a cambiar eventualmente para todos. Entonces, hay que evitar enfermarse. Es algo que hemos visto que da síntomas, no solamente te sientes muy enfermo una semana, sino te puedes quedar con síntomas que pueden limitar Meses. tus actividades meses, ¿no? Yo La creo que, a gente, ver, Bernal, perdón que te interrumpa, pero creo que ese es un mensaje muy importante, o sea, que la gente entienda que no necesariamente te tienes que infectar. Y te voy a decir así que yo es, mismo, cuando voy a ver a los pacientes, tengo que vestirme y a veces digo, ay, caray, yo ya me quisiera infectar de una vez, porque de todos modos, si eso va a ser, pues ya quisiera lo salir. hablamos. Ya quisiera salir de esta, ¿no? Pero no, bueno, hay que retomar la cordura y decir, en términos generales, independientemente de lo que tenga que hacer el gobierno, que tiene su función, y hay que exigirle, hay que usar cubrebocas en toda circunstancia pública, hay que ventilar los espacios cerrados, hay que evitar los atiborramientos, hay que higienizar frecuentemente tus manos y hay que tener un oxímetro en la casa. ¿Verdad? Y si Exacto. es de esa manera, no te vas a enfermar, o si te vas a enfermar levemente o no te vas a complicar. Va a haber una muy buena chance de que salgas bien. Eh, mm, Me gustaría comentar casi para terminar, ¿qué opinas de esta hipótesis de que los que usan cubrebocas
Primero, tienen menos riesgo de infectarse. Aquí todavía hay hay cuestionamientos, de que hay que, no, que si sirve para que no se infecten los demás o para que no te infectes tú. Vamos a decir que son hipótesis y que son fuertes, pero ¿qué opinas de la hipótesis de que quien se pone un cubrebocas tiene más probabilidad de tener un cuadro asintomático o leve que quien no se lo pone? Bueno, yo creo que esa es muy buena pregunta y creo que eso es algo que también ya está parcialmente respondido por estudios, ¿no? El que uses un cubrebocas, y lo hemos visto también en algunas personas que se enferman con casos muy leves, el que uses un cubrebocas, si llegas a inhalar partículas del virus, pues va a ser un inóculo, es decir, una cantidad mucho menor, ¿no? Y sí se ha demostrado que los casos más severos son pacientes que tienen una cantidad de virus mayor o que tuvieron un inóculo mayor. Entonces, aquí un poco entra el sí prevenir que te dé COVID, pero incluso si tienes COVID con un cubrebocas y con el lavado de manos y manteniendo distancia y potencialmente disminuir la cantidad de virus con la que te contagias, pues el cuadro va a ser mucho menor, ¿no? Esto lo vimos hace poco con Claudia Sheinbaum, ¿no? Que se enfermó y ella misma usa cubrebocas todo el tiempo y tuvo un cuadro, digo, es imposible decir que es por eso, ¿no? Pero tuvo un cuadro leve, Ah, puede ser. controlable, que probablemente si inhaló virus fue en una cantidad pequeña. Entonces, además, el cubrebocas no solamente va a impedir que nos dé COVID, sino otros cuadros respiratorios que suelen andar circulando en esta época, como influenza, como virus incisional respiratorio para influenza, todos estos virus que dan enfermedades virales, además de otras, ¿no? Porque en México tenemos ahorita varias epidemias. Hay casos activos de sarampión, hay casos activos de lepra, de muchas otras enfermedades Dengue en que... en buena parte de México, todavía dengue. Uh-huh. Pero bueno, otras enfermedades respiratorias que probablemente pueda, de transmisión respiratoria, que pudiera el cubrebocas no solamente a prevenir la transmisión del COVID, ¿no? Pues muy bien, Armel. Pues para terminar, ¿quisieras agregar algo? Sí, yo quisiera agregar, para terminar, que en las siguientes semanas en las que se van a reunir todas las familias para hacer estos planes de Navidad, de Año Nuevo, todo esto, yo los invitaría a lo mismo que yo voy a tratar de hacer individualmente, que es reflexionar si las decisiones que voy a tomar en los siguientes días son prudentes, si es lo mejor. Pensar que esta situación va a mejorar, va a cambiar. La verdad es que los sistemas de salud están llenos, privados y públicos. Nadie queremos estar en una situación de sufrir el dolor de una pérdida de un familiar en medio de una situación así, en la que no haya espacio, en la que los médicos estén cansados, no puedan dar buenos informes, en la que no puedas hacer un funeral. Todos hemos visto estas imágenes en la televisión, ¿no? El hacerte una prueba antes y planear una Navidad, un Año Nuevo, no va a garantizar que no te vayas a contagiar. Yo los invito a aceptar la realidad y aceptar que vivimos en un mundo diferente ya, que nos exige un comportamiento diferente también, y pensar y repensar cuál es la prioridad, que mi familia esté segura. ¿Por qué no mejor organizo algo a distancia? ¿Por qué no mejor pienso en cómo integrarnos a través de todos estos dispositivos electrónicos y acompañarnos, ¿no? No es una distancia social, es una distancia física, pero sí definitivamente reflexionar en qué conductas vamos a tener en los siguientes días que sean mejor para mí, para mi familia y para todos con los que convivo a diario. Pues muy bien, Armel. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy ilustrativo. Que no sea la última vez, por aquí nos estamos viendo. Mucha suerte. Muchas gracias por invitarme, doctor. Muy honrada de estar aquí. No, muchas Gracias. gracias a ti. Gracias. Nos vemos. Bye.